Venís desde muy lejos, mas esta lejanía, ¿qué es para vuestra sangre que canta sin fronteras? La necesaria muerte os nombra cada día, no importa en qué ciudades, campos o carreteras. De este país, del otro, del grande, del pequeño, del que apenas el mapa da un color desvaído, con las mismas raíces que tiene un mismo sueño, sencillamente anónimos, y hablando habéis venido. No conocéis siquiera ni el color de los muros que vuestro infranqueable compromiso amuralla. La tierra que os entierra la defendéis, seguros a tiros con la muerte, vestida de batalla. Quedad, que así lo quieren los árboles, los llanos, las mínimas partidas de luz que reanima un solo sentimiento que el mar sacude, hermanos. Madrid con vuestro nombre se agranda y se ilumina. Es un texto de un autor inglés que hemos descubierto ahora, Jason Burnett, que además se echó novia en madrigueras, la cita Ernesto, y aprendimos a encontrar. No hubo sexo, lo declara. Y este libro, que hemos encontrado en internet, este de traducir, nos está dando datos muy interesantes de cómo veían el pueblo. Entonces, este me llegó horrorizado por ver la iglesia prende destruida, sabiendo que está repetida por dentro. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña visita. Vamos primero a ver el calabozo, eran los dos, pero vamos a oír a aquel que es el que está reproducido en las brigadas. Si habéis visto alguno de las brigadas, el calabozo estaba allí justo y vais a ver una foto del día en que lo redescubrimos en el grupo de catequesis y lo limpiamos. ¿De acuerdo? Entonces, subimos por aquí, la escalera del siglo XVIII, le han puesto un ladrillo porque estaba muy mal, pero las escaleras puestas son del siglo XVIII y el calabozo es el mismo, los dos, pero aquel enfrente es el que vamos a visitar. Somos muchos, pero bueno, podemos hacer un grupo si queréis. Si queréis, Raúl, o Geray. Vale, perfecto. Raúl, tú mismo llevamos la mitad, por ejemplo, hacia allí el calabozo y el resto nos vamos a la cantina y cambiamos. ¿Parece bien? ¿Vale? Pues vamos a la cantina y vamos al calabozo. Comedor, afuera estaban dentro de la que se tiene la cocina y afuera estaban donde lavaban los cacharros, que además la gente se acuerda todavía. Y en esta parte de la iglesia, que antes era un trasmantojo, estaba separada, aquí estaba la cantina. Y hace 30 años llegó un brigadista austríaco que había estado aquí en Madrigueras en la guerra, se quedaba su juventud, llevaba una petaca de ron en el bolsillo y debajo de la torre, en la cantina, se echó un ligotazo de ron para recordar su juventud. Mucha gente de aquí venía no solamente con ideales, sino más con recuerdos personales. Madrigueras, la Mancha General, impactó a esta gente porque la gente, siendo muy pobre, era muy generosa. Se quitaban de su boca para darles a ellos. Nosotros, yo de crío, comía en tornaja, comía en fuente, no comíamos en plato. Y a ellos le daban un plato especial para los brigadistas. Y al ver que la gente de fuera se portaba tan bien, los de dentro que los de fuera, aunque ellos veían mucha miseria, hacían todo barro, no había alquitrán, no había aseos, no había corriente, no había váteres, no había duchas. Sin embargo, se da una impresión de un pueblo pobre, pero digno. Y hablan con mucho cariño. Y todavía han transmitido a sus descendientes ese cariño. Es increíble, ¿eh? Yo puedo contar anécdotas miles que tenemos por aquí de gente que viene y dice que, por ejemplo, pues que a lo mejor su tío abuelo era brigadista y por ese motivo España para ellos y Madrigueras. Además, tú vas a Alemania y gente te dice, Madrigueras, yo estuve allí, o estuvo el padre, estuvo mi abuelo. Y con eso ya prácticamente tienen las puertas abiertas. Mucha gente viene, ya viene gente de China, de Estados Unidos, de Nueva York, de California, de Oregón, de Alemania, de Polonia, de Serbia, de Grecia, de Italia, de Argentina, de México, y hay gente que viene prácticamente a posta, o sea, va a Madrid o a Barcelona y viene a Madrigueras. Y lo hace. Entonces eso da idea de la importancia que tiene para todo el mundo. Y aquí también empezamos ahora a verlo. Nosotros mismos, la gente del pueblo, estamos alucinados al comprobar la cantidad de gente, de escritores y investigadores que vienen al pueblo, aquí, incluso que escriben el pueblo. Ya os aviso que la ruta literaria va a ser un libro que vamos a cortar por 40 autores. Vamos a cortar, porque estamos sobrepasados de cara con internet, buscar datos y apareció un libro nuevo de canciones que tenía yo en mi casa, curiosamente, esas cosas de la vida que no te esperas, un libro que se escribió en la guerra en el 37 y lo escribió un alemán. Entonces son datos históricos que compartimos, ¿vale? Pues ahora, si os parece, vamos a calabozo.
Si portáis mal, os encierro yo. Buenos días, estamos aquí lo que eran los calabozos durante la Guerra Civil. Esto originalmente la iglesia estuvo así, pero en el siglo XIX en algún momento les hizo falta al párroco local hacer unos almacenes y lo tapiaron. Hasta que hace un par de décadas, algo más, se volvió a tirar y con ellos se perdieron los grafitis de la Guerra Civil. Como podéis imaginar, 2.500 hombres jóvenes que estaban aquí de diversas nacionalidades, pues cuando no había conflictos por cuestiones políticas o rivalidades internacionales, había conflictos porque se pasaban bebiendo el producto estrella local, que es el vino, y al final de vez en cuando había que darles algún correctivo y encerrados en el calabozo. Se encontraron grafitis que imagino que se habéis estado en el Centro de Interpretación de las Realidades Internacionales, lo habéis visto, que está muy bien reproducido. Hay una pequeña parte también reproducida en el bar del Partido Comunista, y bueno, los grafitis pues es una mezcla de lo que había europeos, sobre todo alemanes, por eso hay muchísimos fragmentos en alemán, el famoso lema obrero de proletarios del mundo unidos en alemán, viva España, viva la República, viva Cataluña, que es donde procedían casi todo, bueno, del extranjero, pero llegaban vía Cataluña. También teníamos un reflejo, unos dibujos de cómo podría ser el futuro de España, cómo lo veían ellos. El presente en el 37 estaba en ruinas y en un futuro que iba a estar lleno de fábricas y con chimeneas humeantes. En aquella época las chimeneas humeantes se veía un futuro próspero, ¿no? La industrialización, ahora lo veríamos casi de pesadilla, pero es lo que había entonces, ¿no? Ese contexto. Hay poemas, ya digo, sobre todo en alemán. Viva también a Thalmann, muy destacable Thalmann, la brigada Thalmann, así como muchos alemanes. Thalmann fue el líder del Partido Comunista Alemán, que fue el primero que cayó en manos de los nazis, porque justo cuando a la Gran Depresión solo había dos partidos que subieron en votos, los nazis y los comunistas. Por eso toda la patronal alemana apoyó a Hitler sin prever las consecuencias, por miedo a una hipotética victoria de los comunistas, que todo el mundo sabía que era imposible, pero solo por el miedo que salieran con los socialistas. Y esto me recuerda mucho al motivo de esta gente, no solo de los alemanes, sino de todos los europeos para venir a España. Sabían que luchando por España luchaban por este pueblo indefenso que estaba siendo atacado, pero es que también luchaban por su país, luchaban por Europa. Esto era como un juego de las piezas de dominó. Había caído Austria en el 34, Alemania un año antes, después caería España, como caería rápidamente Checoslovaquia, Polonia, etc. Y recuerda mucho a unas palabras que uno lo achacan, lo adjudican a Martin Niemöller, un pastor protestante, pero se supone que es de Bertolt Brecht, el famoso dramaturgo. Aquello de primero fueron a por los comunistas, como yendo a una comunista no dice nada. Luego fueron a por los socialdemócratas, los socialistas en Alemania, como tampoco lo era, medio igual. Cuando fueron a por los católicos, el partido católico era el centro de Alemania, tampoco dice nada. Y cuando fueron a por mí, no había nadie que pudiera defenderme. Y era un poco el espíritu que llevaban los brigadistas. Recuerda mucho, si alguno de ustedes han estado en Berlín, en la puerta del Parlamento de Berlín, del Bundestag, del edificio del Reichstag, hay unas placas con casi placas metálicas así de altas. Y en el dorso vienen el nombre, apellidos y el partido político de los diputados asesinados por Hitler. Son casi 100. Vais recorriendo, la primera mitad son casi todos del KPD, el Partido Comunista. La otra mitad son todos del SPD, el Partido Socialdemócrata. Los últimos son del centro católico, de la derecha y de la derecha radical, que le dio el voto a Hitler, la derecha radical. Y algunos de ellos fueron asesinados también cuando se dieron cuenta de la locura que habían hecho. Una lección que tienen que ver los diputados alemanes todos los días cuando entran al Parlamento. Que en el fondo el fascismo va contra todos, parece que va contra la izquierda, pero va contra todos. Cuando acaba con la izquierda, vaya por la derecha, hasta por la radical. Por mi parte ya está. Alfredo, Raúl, ¿les han dicho que esto era donde estaba el órgano? No, se me ha olvidado. Allí había un órgano, parece ser Los tubos del órgano, que era un órgano espectacular y que también ardió con la guerra civil. Después creo que me han dicho que hubo otro órgano más pequeño. Era un órgano fuera de sí. Según me han contado a mí, cuando era crío, gente mayor que alcanzó a verlo cuando la guerra, decían que toda la plaza se llenó de los restos del órgano ardiendo. Aquello, pues, una desgracia que no tenía que haber sucedido, la verdad, porque no hay que mezclar el patrimonio, el arte, con la ideología. Por más del papel bastante polémico que podría haber tenido la Iglesia Católica. Ahí metido. Sacamos ángeles, sacamos cosas y al final se quedó para su protección, ¿vale? Bueno, pues seguimos.
aquí fueron varias las casas, generalmente casones grandes como se pueden apreciar ahí, hospitales clasificados para clasificaciones para alojar tropas y cuarteles. Por aquí subían los brigadistas formados desde la iglesia. Y ahora os vamos a contar un texto de un mundo en otro mundo de Stephen Spencer. Los entrenaron en madrigueras, a unos 16 kilómetros de Albacete. Cierta cantidad de entrenamiento y una buena cantidad de aburrimiento. Uniformes de esta etapa, pero ninguna arma verdadera. Disturbios en el pueblo, entre las tropas, en los que los escoceses son los peores. Y acabé en la cárcel, una cárcel verdadera, con guardias armados y calabozos, que no resultaron demasiado cómodos. Como veis, el autor de este texto es inglés, por eso habla más de los escoceses. Aunque eran todos internacionales, aquí cada uno criticaba a los de ingleses, criticaban a los escoceses, irlandeses a ingleses y así. Hace unos meses vino aquí la sobrina de Merriman. Lo que hemos escuchado, que la gente decía canción de iglesia, es una canción americana popular que se convirtió en himno de la brigada Lincoln. Y luego fue canción de iglesia. Entonces, la sobrina de Marion, la mujer del jefe de la brigada Lincoln, vino aquí en el mes de abril, nos pasó el PDF con la memoria de su tío, puse la palabra madrigueras y aparecía 72 veces. Bien, pues nos encontramos en la Plaza de Inmaculada. Aquí, después de venir marchando desde la iglesia, de la plaza, hasta aquí, se izaba la bandera de España, la republicana, la tricolor, mientras se escuchaba el himno de riego. Y después se iban a practicar tiro al Tejar de Noro. Y hay un texto supuestamente mío, es decir, yo voy vestido de Tom Whittingham, un capitán inglés que amó mucho madrigueras y cuyo nieto vino hace unos meses, estuve con él. Podría hablar de Tom Whittingham muchísimo, pero no tenemos tiempo, simplemente voy a leer lo que él mismo escribió, su entrenamiento. La primera mañana de madrigueras comenzamos con las prácticas de armamento. La compañía de Alexander estaba dispuesta y desplegada junto a otras compañías que disparaban sus ametralladoras contra dos grandes blancos. Detrás de los blancos había una pequeña costanilla. Había 4 sitios, pero el que describe él, lo sabemos porque hay testigos, es el cementerio. Había un Nona, hay un Delete, San Agustín, y ahí practicaban tiro. No sabemos por qué Monsalve, que ya vive el hombre, estaba en un sitio sapeado, se acordaba todavía, tenía 3 años, y lo llevaban a hombros y lo hacía como monete de mascota. Allí lo llevaban con ellos y lo colocaban encima de los frijoles de munición, ¿vale? Y el texto siguiente que vamos a leer, Rosa, por favor. Esto es un inédito, esto es una de los estrenos del día. Ahora ya le toca a nuestro... Pásale el segundillo. Sí, claro. Bueno, yo por mi parte ya he acabado. Muchas gracias. Y ahora le paso el turno a mi compañero José. 1, 2, 1, 2, probando, ¿se me oye? Vale, pues mencionando a Monsalve anteriormente, cabe destacar que
Su casa, en la época a la que nos remontamos, fue la biblioteca, y hay una teoría de que el mariscal Tito de Yugoslavia dio un discurso ahí, aunque no se tiene mucho, no se sabe si es muy correcto o no, es solo una suposición. Ahora me gustaría que Rosa diera su testimonio. Hola, me llamo Rosa María Villa y hablo Sí. Hola, hablo por nombre de lo que me han contado mis familiares. Entonces, por proximidad a la casa de Eleuterio, era un horno y mi madre tenía 8 años y dice que subían las brigadas haciendo la instrucción, subían al tiro, luego bajaban y aquí rompían filas en la placeta porque aquí todo esto era una fuente de donde venían las caballerías a brevar agua. Y entonces se aseaban y pasaban a mi casa, que está al lado de Eleuterio, que era un horno, y compraban el pan. Y se iban luego después, cada uno a su cuartel y donde se pudiera ir. Y eso Bendito, no vino como mariscal desde luego, pero vendría como capitán o como lo que fuera. Y mi padre siempre ha asegurado que era él, porque luego lo ha visto en la tele y vamos, mi padre lo aseguraba. Y nada, pues batallitas de las que contaban los de antes y me gustaría que contaran. La cita tan graciosa del pan. Ah, claro, como el pan se lo llevaban tan recién hecho que quemaba, cuando se lo comían, como les quemaba, decían, mucho fascista, mucho fascista. Claro, eran así y nada más. Muchas gracias por el testimonio. José, escucha. Sí, aquí lo explicamos y ya seguimos. Pues luego también en la esquina que hace la calle Tarazona y la calle Estrella, cabe destacar que se realizaba el toque de Diana para luego posteriormente, bueno, se realizaba el toque de Diana en esa zona. Y luego también creemos que el edificio donde actualmente está la Gama se encontró la reja a la que le hizo foto Tom Wintringham, que es un personaje del que más adelante en la ruta os vais a hartar de oírlo, porque fue alguien que dio un montón de testimonios sobre la situación del pueblo. Bien, y ahora vamos a ir andando, pero vamos a cambiar la ruta un poquito, porque para evitar los coches vamos a ir por la calle... Y vamos a... Ah, tú y yo, sí. A ver. ¿Ahora? ¿Ahora? No. ¿No? Sí, claro, sí que esto era la biblioteca, el casino. Este que estrena, entonces... Me ha dicho antes de disculpen las dificultades técnicas. Sí, ahora. Decía que vamos a cambiar la ruta un poquitín para evitar la gama a la puerta, que hay muchos coches, y tenemos por el callejón y aprovechamos para dar testimonio de 3 cosas. De la Diana, de la Reja, de Fanny Fisher y del cine. Entonces, mientras caminamos, vamos a ir escuchando el himno de España, el himno griego, y también el toque de Diana, que tocaban en las esquinas para que la gente, como esto era una guarnición militar, había toque de retreta y toque de Diana, ¿vale? Entonces, para ambientar la cosa, porque se va... Apaga la radio. Hay que apagar la radio, señor capitán.
¿A que no adivinan dónde estamos? Venga, pregunta fácil, ¿eso de qué es? Ahí está. Vale, pues nos paramos aquí, frente al Cine Variedades, porque tenemos que destacar una anécdota bastante curiosa de un brigadista llamado Harry Fisher. Cabe también decir que en este cine se realizaban un montón de brigadistas, solían ir aquí a pasar el rato o ver lo que había. Bien, Mira, no me acuerdo si nos acababa un segundillo, lo tengo todo apuntado. ¿Qué número es? ¿El 7? Ah, perfecto. Un segundo a ver si tienes todo bien, ¿vale? Sí, sí, va bien. Ahora sí. Le pedí si quería venir conmigo al cine el domingo por la noche. Asintió con la cabeza. El domingo por la noche, cuando llegué a preguntar por ella, me encontré a todos los miembros de la familia vestidos con sus mejores galas. Por supuesto que todos nos acompañaron. María se sentó tranquilamente en el extremo de una fila. Yo lo hice en el otro, y la familia se sentó entre nosotros, en lo que aparentemente era una vieja costumbre española. Este hombre no sabía que en España está la costumbre de llevar una carabina. Iban al cine, se llevaban a la vecina, a la sobrina o a toda la familia. Este señor se llama Harry Fisher, la novia de San María de Sevilla, vivía en el patio este de aquí. Y en el año 96 volvió a Madrigueras y buscó la novia. La novia se casó con otro brigadista y se fue de España. Entonces, entre que no la encontró, el pueblo había cambiado, el cine está ahí detrás, no aparece cine, y el pueblo ha crecido 1 kilómetro, se perdió y no encontró la casa de su novia. Entonces, Tom Vintrigan, por ejemplo, habla muchísimo del cine. Tranquilos. Y aquí quiero que veáis que el cine está intacto. Lo que es el cine, la gente mayor, nos emocionamos. Este es el palco del cine, actualmente es un porchao. Yo cuando lo vi me pareció más pequeño porque tenía yo 8 años cuando última vez fui al cine. Me acuerdo exactamente, dice Tom Vintrigan que olía fatal, es verdad, olía fatal porque nos meábamos en el cine. Yo era crío y me meaba ahí en la silla, o sea que de hecho remeo. Entonces dice Tom Vintrigan que olía fatal, pero era grande y que había un cuartel entero. Por cierto, en este cine estrenó una película llamada Juventud de Maxim, que milagrosamente se guardó en Madrigueras, la única copia en español que tenemos, y hace unos años me dieron a mí, porque como estaba en ruso, yo, idioma raro, soy el experto por lo visto, y gracias al griego pues la traduje, y hace meses salimos a la Filmoteca, en la Filmoteca están alucinando, porque juntamente con otra que hay en toda la zona, son las únicas piezas soviéticas que se han encontrado en España, y algunas de ellas son copias únicas, porque es una copia soviética, en ruso, y traducida, subtitulada en español. Por cierto, que la Pilar del Caudillo, la Pilar de Garrido, nos cuenta, su madre, la Pilar del Caudillo, tiene 20 y pico años, que su madre le contaba que una mujer rusa, con un acento extranjero impresionante, era la encargada de leer en español, cuando no había títulos, las películas rusas. Dice que la mujer, que hablaba fatal, pero bueno, era lo que había. Entonces el cine era contado, Esto es testimonio de una mujer de Madrigueras, a la cual le agradecemos que se acuerde de las cosas, porque si no, la memoria desaparece. Y el cine está allí justo enfrente, con las portadas entre el cine. No vamos a molestar a la gente que es mayor, pero gracias a su generosidad y a las fotos, esta foto la restituimos porque vino una mujer de Liverpool a posta a entender por qué su abuelo había dejado todo por España y había muerto, y vino aquí a Madrigueras, vinieron 5 personas aquí en Madrigueras, y ella, ya digo, venía para media hora, se quedaron todo el día haciendo esto, viendo por el pueblo y con el libro en la mano. Y esa mujer nos abrió los ojos y dijimos, si la gente de Liverpool viene a Madrigueras con un libro en la mano, y el libro de Tom Vintrigan, es porque hay mucha gente que sabe del pueblo más que nosotros. Y a partir de ahí empezamos a carrear libros, a conseguir por aquí libros que hablan de Madrigueras, y ya es un disparate, ¿vale? Entonces seguimos la ruta, seguimos en dirección a la calle Talántano, de que por el folleto es vuestro tío, vuestra tía, la Rosita de Quinti. La historia es preciosa, se casaron y hubo más casos que entraron a casarse. Entonces, que explique un poquito lo que pasaba Pepe, que lo ha investigado muy bien. Bueno, en la mayoría de los casos, había muchas parejas, porque claro, estuvieron aquí mucho tiempo, había muchas parejas entre internacionales y gente y mujeres del pueblo, sobre todo, claro. Y los internacionales, si tenían intención de casarse con la del pueblo, tenían que hacer una declaración jurada que mandaban al ayuntamiento de Madrigueras, al alcalde, donde decían que ellos
no estaban casados en su país y normalmente iban acompañados de gente de su mismo país que los conocían desde hace tiempo. Esta es prueba de, igual que este, hay varios documentos más y es curioso, la letra de caligrafía, esto era un chico suizo, ¿eh? Joder, pues se escribe Hay bien, de ¿sí? varios países, no hay de uno solo, al final solo se casaron 2, pero hubo muchas peticiones. Decían, finis guerra, matrimonio madrigueras. Y otra cosa curiosa que hablaba antes Alfredo, de que eso era el cine, eso era, antes en el tiempo de guerra no era cine, era teatro variedades, que en tiempo de, claro, entonces no había cine, en tiempo de guerra eso lo gestionaban las juventudes socialistas unificadas, ese local que había ahí. De hecho, hay entradas que me las dio algún vecino de Madrigueras, las entradas de cine, teatro variedades con el sello, una estrella de 5 puntas donde decía que eran de la gestión era de las juventudes socialistas unificadas. Muchas gracias, Pepes. Sentimental, que era un escritor británico. Y en esta casa estaba la reja aquí, donde parece ser que se hizo la foto Tom Bintringham, año 37. Y hace unos meses vino el nieto de Tom Bintringham y tuve el honor de hacerme una foto con él, yo en el ayuntamiento, porque la reja original no existe, ¿vale? Seguimos. Vale, prueba a ver si se oye bien, lo decimos. Vale, pues aquí estamos en la llamada calle Tarazona, aunque su nombre original es la calle Alcalde de Fuentes. Esta calle tiene los edificios sirvieron como cuarteles y como hospitales para los brigadistas. También cabe destacar que en uno de estos edificios fue donde se alojaron el Consejo de Ministros, así como el ministro de Guerra, Largo Caballero. ¿Me tiene la foto? Es un testimonio, ¿se oye? No. Es un testimonio muy importante. Gracias a Encarnación Roldán, García Roldán, hace unos meses nos contó, que le contó su abuela, que en esta casa, que es la misma las dos, estuvo en el 37, el presidente del Consejo de Ministros, Francisco de Caballero. Es la única vez en nuestro pueblo que un presidente de gobierno hasta aquí. Estuvo en la guerra porque en realidad será muy importante. Entonces, es dato histórico que hay que añadir, hay que apuntar para saber nuestra historia. Y aparte aprovecho para hacer el comentario que ha dicho José. Estas casas eran cuarteles y eran también hospitales. Y aquí hay un grafiti de la brigada Tellmann, brigada alemana. Querían decir claro que los alemanes no eran nazis. Y aquí todavía en una casa hay un grafiti donde dice: no olvidéis a la Tellmann. No querían que identificasen a Alemania con los nazis. Los alemanes en España lucharon como jabatos porque sabían muy bien que se jugaban el tipo más que ninguno. De hecho, muchos eran judíos, comunistas, socialistas, algunos nobles antinazis y lucharon con mucho valor. Brigada Tellmann, honor a ellos. Se me dio también la profetilla al lado de Caragosa, la mujer que nos ha hablado, en casa de mi primo Tillo, la carne de Tillo, para la gente de Madrigueras. Hace un mes se encontraron unos grafitis de las brigadas. Más datos mañana en la charla, ¿vale? Esto nos ha permitido encontrar incluso datos importantes sobre la historia del pueblo. Y ahora pasamos seguidamente, a ver cómo va el guión, al punto 9, Casa de Don Ángel. Por tanto, vamos a la calle de la Virgen, ¿vale? Adelante. Atento, que saco la escopeta. Vale, pues hemos llegado hasta aquí a la calle de la Virgen, a la casa que fue llamada Casa de Don Ángel. Y pues cabe destacar que también en esta casa fue un cuartel de los brigadistas. También además hubo un hospital en el que estuvo el escritor y escultor holandés Jeff Last, dejando un enorme testimonio en cuanto a dibujos. El tiempo en España
es uno de los más terribles, pero al mismo tiempo también uno de los más bellos de mi vida. En España, donde faltaban todas las condiciones materiales, viví en medio de mis compañeros en el socialismo y aprendí toda la felicidad que el socialismo puede dar a una persona. Nunca un pueblo ha luchado por la libertad, la autosuficiencia y la inspiración más que los españoles. Un texto muy bonito, muy bien leído. Yo no leía a leer, por eso le decía a Elena, con mucho motivo para que le leyera. Gracias, Elena. Y es la persona muy cariñosa aquí, lo queremos mucho, estuvo aquí alojado justo en la esquina y dibujó al pueblo. Las únicas imágenes que tenemos del pueblo, ¿las oye? A ver. ¿Se oye así? No. ¿Sí? ¿Sí? Ahora. Decía que Yerlas es un personaje muy importante aquí en Madrigueras, estuvo herido, alojado en la esquina de la calle esta de Don Ángel, y de aquí dibujó escenas del pueblo, dibujó la calle Arroyo, dibujó la plaza. Entonces muchos dibujos que hoy día tenemos, los únicos prácticamente de Madrigueras por ahora, precisamente se deben a la pluma de Yerlas, por tanto estamos agradecidos. Sí, nos ha comentado Jesús. Jesús, ¿quieres contarlo? Jesús, ¿quieres contar lo que...? ¿No? Lo repito yo. Simplemente que hemos hablado de Rosita, un personaje entrañable, en el folleto viene Rosita, y su tía Rosa vivía justo ahí en la calle de Horno, y encontró una anécdota muy curiosa y muy triste, muy real. Vendió la casa justo antes de acabar la guerra, le dieron 33.000 pesetas, 33.000, ¿no? Y luego el dinero no valió. Esa crueldad del régimen invasor que se portó como si esto fuera una tierra, una crueldad tremenda para la gente de aquí. O sea, el dinero no valió, con lo cual pues hubo gente que se quedó en la calle. Es muy duro. Seguimos ahora, nos toca... Vale. No nos vemos de aquí, nos movemos porque nos cuesta un poquito movernos. Ahora viene la boda. Por donde viene la boda, ves un patio de vecinos y al lado una casa, aprovecho. En esa casa estuvo hace muchos años, el del día 2 al 3 de abril del 37, el actor Errol Flynn, cuando no era famoso. Vino comisionado por un grupo de gente que era Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, y vino a dar dinero para la República, $1.000.000. Madrigueras se alojó en esa casa, además fue mi madre la que la reconoció, mi madre se acordaba de la puerta de la casa, se veía de fondo la foto, se ve aquí, y se cogió una borrachera muy apañada esa noche, y se llevó de Madrigueras 2 panes y una garrafa de vino. O sea, fijaros, si tuviéramos derechos, lo está investigando un abogado de Albacete, José García, lo está investigando por comisión de la hija de Errol Flynn, que quería saber qué había hecho su padre por aquí, porque había un misterio. Y bueno, pues paramos y vamos a ver una foto de Errol Flynn con sus compañeros británicos. Él era australiano, por tanto se consideraba británico, vino aquí a Madrigueras porque estaban sus amigos británicos. Es un dato además que lo recoge un escritor escocés, ¿vale? Errol Flynn en España, está en España. Errol Flynn en España. La original es que la tiene con los derechos el abogado y la quiere publicar, entonces vamos a respetar, ¿vale? Pero un hombre de Madrigueras que se llamaba Pepe el Rey conoció a toda la gente que había en la foto. Todos. Tiene 102 años. Y luego esta foto famosa que es en un puente de la carretera de Albacete a Madrid, en la Gineta, ¿vale? Él vino aquí a Madrigueras, estuvo también en Albacete. Pero ese era Errol Flynn. Errol Flynn. No era famoso todavía, era famosa su mujer, Tamita. Él se hizo famoso el año siguiente, curiosamente, cuando hizo lo de Robin de los Bosques y esas cosas, pero en ese momento no era famoso. De hecho, en el periódico viene el actor Errol Flynn, marido de la actriz Tamita, no sé cómo, vino aquí. Vino con un coche que le puso a la Generalitat de Cataluña, con un chofer y un guía que resultó ser un espía alemán. Este. Y ese espía alemán, el 45, desapareció en Nueva Guinea. Misteriosamente. O sea que... De película total, película total. Y el grupo de gente, actores de Hollywood que recaudó dinero fue Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, Marlene Dietrich, alemana, Humphrey Bogart, por supuesto, y un quinto que no me acuerdo. Y Gary Cooper. Y $1,500,000, que era bastante, para apoyar al ejército de la República, ya que su país no apoyó al gobierno, la gente intelectual, lo que era con Gaza, apoyó para armas para la República, porque España necesitaba armas, igual que ahora el pueblo palestino necesita armas para defenderse.
No es una guerra, es una agresión. Y aquí en la época fue igual, fue una agresión, más que una guerra, ¿vale? Bien, seguimos por la calle Arroyo. Los internacionales solían ir a pasear por madrigueras. Eran demasiados para una aldea tan pequeña y los cafés y las tabernas rebosaban de soldados. Al anochecer eran frecuentes las borracheras y las peleas a puñetazos entre voluntarios de diversos países. No era raro que irlandeses e ingleses se enzarzaran cuando estaban ya algo pasados de copas. Y lo mismo sucedía entre alemanes y franceses. Las viejas rencillas patrias revivían insólitamente entre hombres que anhelaban construir un mundo exento de banderas y de nacionalidades. Muchas gracias, Pepe. De esto procede un libro de Javier Reverte, donde habla de dos personajes paralelos, el algabeño y John Comfort. John Comfort estuvo en madrigueras, se marchó de aquí al frente y murió. Y cuando la gente va a las cámaras, a las casas, le digo, por favor, mirad las cámaras, igual que yo ayer me encontré un documento, un libro increíble de canciones, en madrigueras todavía pueden quedar testimonios de muchos autores, muchos poetas que marcharon al frente, y ahora en cartas a gente o en alguna cámara puede haber un papel inédito. Si veis alguna cámara, un documento en extranjero, por favor no lo tiréis, que puede ser una sorpresa. Quizá no tenga importancia, lo que yo encontré ayer es alucinante, del año 37, además publicado en alemán, bueno, una cosa extraordinaria, y lo tenía guardado entre libros viejísimos. Entonces no tenéis nada, y guardadlo todo, que es sorpresa. Y ahora pues acabamos este acto, esta parte del acto, con este momento. Los madrigueras dedicó esta placa a las brigadas con un texto de Pasionaria, Dolores Ibarruri. A mí me parece increíble que esta mujer, en mitad de la guerra, viese ya un país reconciliado y un país orgulloso. Cuando España, el gobierno de España, el pueblo de España, en el año 96, que fue 96, dio la ciudadanía española a todos los brigadistas, el Parlamento hizo por unanimidad. Y esto está por encima de la política baja. Cualquier gobierno, cualquier ayuntamiento, cualquier comunidad autónoma tiene que estar orgullosos de gente de luchar por la democracia. No tenemos que estar orgullosos de los campos de concentración y de los genocidios, pero sí de que la gente luche por ideales, aunque tengan sus cosas, como hemos leído el texto de Pepe, aunque seamos todos pues cosas. Como decía a mí el nieto de Brittigan era un héroe, pero luego pues se dio con una mujer y dejó a mi abuela. O sea, son héroes, pero luego tienen su parte humana, ¿no? Pero no hay que, si decimos así en el mundo, no habría héroes de ningún tipo. Por tanto, Juan Carlos, en nombre del pueblo de los presentes, más una entrega de Y amarga estañudo la audacia provoca, el ingenio